capítulo 11. Nos habíamos estado explorando un poco el tema de que, bueno, se retiran los párvulos, los parvulitos. Bien. Y mismo dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Vamos a repartir porque la semana pasada como que nos salimos un poquito del carril. Ay. El que me interrumpa será excomulgado. Bien, dice así. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció, estamos escuchando, hermano, hay demasiada bulla. ¿Dónde estamos? 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Quiero notar algo, salieron del oriente, es importante notar eso. El oriente siempre es asociado en la escritura con la salvación, con la luz de Dios. Dice que el Señor saldrá renuevo, en la traducción antigua saldrá, dice, renuevo del oriente, que se levantaría mi siervo oriente, en la traducción antigua, en la Vulgata, si no me equivoco, hablando del Señor Jesús. El oriente siempre es asociado con la resurrección, el Señor va a venir ¿desde dónde? Desde el oriente. Pero estas personas dicen que vinieron del oriente, es decir, que venían hacia el occidente, ¿no? Hacia donde se pone el sol, que simbólicamente representa que estaban huyendo de la verdad de Dios. Es un acto de rebeldía. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Recuerdan que habíamos visto que quién era el que se había confundado reinos alrededor de la tierra de Sinar. Nimrod. ¿Se acuerdan de Nimrod? Claro. Que significa ¿qué cosa? Rebeldía. Entonces vemos que estas personas están en el área de la rebeldía. Todos los enemigos del pueblo de Dios, si se acuerdan, vivían cerca de esta área. De ahí vienen los asirios, los babilonios, que a través de fueron enemigos históricos del pueblo de Dios. Y si se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Este es un levantar la mano en contra del puño, en contra del cielo. ¿Qué es lo que querían hacer estas personas con construir la torre? ¿Qué piensan ustedes que quería hacerla? Eso sí lo pueden contestar, no tienen que ponerlo en la tarjetita. No es que ellos pretendían llegar, dice que la cúspide está en el cielo, está en arriba. Querían que Dios bajara, pero ¿qué querían hacer ellos? Por si fuéramos esparcidos. ¿Cuál era el temor de ellos? ¿Cómo? ¿Cómo? Ellos tenían un diluvio. Entonces construyen. Si usted piensa en las llanuras donde fue construida la Torre de Babel, estaba buscando en los libros a ver si podía traer una foto para mostrarles las bases. La base de la Torre de Babel era de una anchura de 2 estadios de fútbol. Es la anchura de la base de la Torre de Babel, que todavía se encuentra en Irak. Y el miedo de ellos era que si venía un diluvio nuevamente, ellos podían escapar a la torre. Tontos, ¿no? Cuando dice la escritura, y no es accidente que dice que cubrió el agua todos los montes, el monte más alto dice que lo cubrió, no me acuerdo si eran 150 codos o algo de eso, 15 codos, 15, le agregué yo un múltiplo de 5, okay. 15 codos por encima del monte más alto. Pero ellos recuerden que la planicie era una planicie, si lo que habrán visto donde estaba Babilonia, no hay montañas alrededor. Lo único que se muestra son estas montañas artificiales, que son los zigurat, ¿no? Y de hecho en el idioma acadio antiguo, ziguratu significa el pico de una montaña. Entonces de ahí viene la palabra que se deriva de la palabra zigurat, que significa un zigurat, es un templo, la torre, como se le dice en la escritura. Entonces había algo de la rebeldía de ellos, diciendo, no importa lo que pase, nosotros vamos a fundar una ciudad a nuestra manera. Y también habla del miedo de ser esparcidos, cuando el Señor les había dado un mandamiento de esparcirse.
de poblar la tierra. Dice, multiplicados, dice, y llenad la tierra. Y dice, no, nos vamos a quedar aquí, vamos a construir una ciudad. Vamos a desafiar a Dios. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Quiero que vean nuevamente, cuando habíamos hablado de la cuestión en el capítulo 6, de la distinción entre los hijos, las hijas de los hombres y los hijos de Dios, aquí nuevamente se usa ese término, los hijos de los hombres, para referirse a los humanos, ¿no? O a los hombres. Y Jehová desciende y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Como nada hace desistir al pecador de lo que ya tiene pensado hacer. Por eso el hombre es culpable en su pecado, porque nada le hace desistir, porque él no quiere. No puede ser salvo el que no quiere, no puede dejar de pecar el que no quiere dejar de pecar. Entonces dice el Señor, nótese algo, dice, ahora pues descendamos, y aquí usa el plural. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué eso es un plural? Recuerden la semana pasada que yo les estuve comentando que el plural aquí no es el plural majestati de Dios, no es el plural de la Trinidad, sino que es el plural de quién. ¿A qué se refiere? Cuando Dios desciende en juicio, usualmente ¿con quién viene acompañado? El arcángel. O el arcángel. Dice, denme un segundito y les muestro algo aquí. Dice, en el libro, no vayan allá, el libro de Judas 1.14, dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares de ángeles, ¿no?, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Eso lo está una cita verbatim, textual, del libro de Enoc. Y nótese que dice que el Señor desciende ¿con quién? Con sus decenas de millares de ángeles. Y aquí el Señor dice, ahora pues descendamos. Está diciéndole a quién? A las huestes de angelicales. Vamos a descender y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y se me olvidó traer, o sabía que tenía que traer algo. Se lo traigo la semana que viene. ¿Qué le pidió? La Septuaginta. ¿Era necesario, pastor, que baje con ángeles para confundir la lengua de los... No era necesario. Es decir, ¿cómo no? ¿Esa es la interpretación que se da que descendió con ángeles? ¿Cómo? ¿Esa es la interpretación que se da cuando dice descendamos? Que se le da como que se le da por quién, es la interpretación que yo le estoy dando. Que hayan otros que le den otra interpretación a algo. No, aquí no creo que se esté refiriendo a la Trinidad. Y la interpretación, no. El Señor en el Antiguo Testamento, cuando habla de la Trinidad, hay muchos mensajes sobre la Trinidad, por ejemplo, cuando habla de Jehová, pero no usa el plural majestati para referirse a la Trinidad. No, eso se ve más bien en el... de hecho, lo que vemos no es tanto una pluralización del pronombre, sino más bien una unificación. Cuando el Señor Jesucristo dice, el Padre y yo uno somos, ¿no?, lo que es más bien una contracción. O cuando se usan los mismos términos divinos para referirse a las diferentes personas de la Trinidad. Pero cuando el Señor dice vamos o hagamos, en este sentido, de acuerdo a la interpretación ortodoxa, de hecho, aquí tengo, si me permiten. Dicho sea de paso, un anuncio. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado la glosa? Está en inglés, pero para los angloparlantes que estén interesados, los jóvenes, la glosa ordinaria que está siendo traducida. ¿Se acuerdan que les he comentado 15.000 veces la glosa? Ya salió la de Mateo. Poco a poco van a ir traduciendo. Pero bueno, este es de Génesis. Pero quiero leerles, por ejemplo, el comentario sobre el texto que estamos leyendo. Precisamente traje esto para mostrarles qué es lo que dice.
Dice aquí, esto lo dice, el comentario lo hace Isidoro, que fue el último padre de la iglesia, Isidoro de Sevilla. Y dice, aquí dice, el bajemos o descendamos debe ser entendido como dicho de los ángeles, o más bien en este sentido, o en el mismo sentido que vamos y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza de Génesis 1:26. El pasaje continúa en el singular, hablando de y el Señor, ¿no? Hablando en el singular. Gregorio dice en su libro Moralia, en el libro 2, dice, vengamos, etcétera, es dicho de aquellos que se adhieren a Dios. Aquellos que... Dice, los ángeles ascienden cuando se sorprenden por las obras de su Creador y descienden cuando son traídos hacia abajo por el peso de la severidad de aquellas cosas que exaltan a la creación ilícitamente. Por tanto, dicho, vayamos y confundamos su lengua, está mostrado de ser dicho de esta manera. Entonces, aquí vemos que en la glosa ordinaria el comentario era de que el Señor se estaba refiriendo a que ese descendamos, ese plural, se está refiriendo a los ángeles. Ahora, vamos a ver después por qué, cuál es vamos a ver otros versículos también, que les voy a mostrar varios versículos sobre eso, por qué tiene sentido pensar que el Señor está bajando con los ángeles. Hay una cosa que nosotros no entendemos en la cristiandad moderna. Los cristianos medievales lo entendían, los cristianos primitivos lo entendían, todo el mundo lo entendía. Hay una cosa que se llama la jerarquía del ser, ¿okay? Y Dios ha creado una concatenación de segundas causas, ¿okay? Cuando Dios crea el universo, por ejemplo, eso lo vemos, Dios crea primeramente, pone las bases y dice, sea esto, y crea sustancias. Y después de que creó todas las sustancias, recuerda cuando comenzamos en el capítulo 1 y 2, después de que crea estas sustancias, Él comienza a crear por medio de segundas causas. Ya Él no es el que crea los peces o los animales o las aves o las plantas directamente, sino que dice, produzca el mar. Ahí estamos viendo que usa una causa secundaria para crear. Produzca la tierra, etcétera, ¿no? O hay en la expansión. Entonces ahí estamos viendo un proceso que todos los cristianos entendían. Sin embargo, el cristiano moderno parece que tiene un sesgo de una sospecha o un recelo en pensar que Dios usa segundas causas. Como que queremos que Dios sea el que actúa de una manera inmediata en todas las cosas. Como que Dios es el único actor y los ángeles que están pintados en la pared. ¿Para qué Dios creó los ángeles? De hecho, vemos que en el libro de Job, por ejemplo, nos dice que los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, estaban en el principio de la creación, dice, alabando a Dios cuando Dios hace todas las cosas. Y Dios puso, dice, tronos, principados, potestades, los tres coros angelicales. ¿Los creó para qué? Para regir el universo a través de ellos. Esto es un concepto que los cristianos primitivos lo entendían y también los medievales. Dios, por ejemplo, cuando desciende y manda a un ángel a confundir al rey, ¿se acuerdan? Manda un ángel con un espíritu de mentira o de engaño, ¿se acuerdan? A confundir al rey Acab, ¿se acuerdan? ¿Saben lo que estoy hablando? Alirio, recuérdenos, porque veo que los hermanos están confundidos, no saben lo que estoy hablando. El profeta relata algo en el cielo que el Señor preguntó quién iría y alguien se ofreció un espíritu, un ángel, y dijo, yo voy con espíritu de engaño. Está el Señor con los ángeles y dice, ¿qué haremos en esta situación? ¿Por qué? Porque Dios no es omnipotente, porque por supuesto que Dios lo puede hacer. Pero por la misma razón de que Dios no viene a repartir tratados y evangelizar. Que Dios salva al mundo por medio de qué. Sí, ese es el punto. Pero ¿por medio de qué salva al mundo? De la iglesia. De la iglesia. La iglesia es la que va a evangelizar. Dios no va a evangelizar, ¿no? Y cuando Dios manda el mensaje, ¿por medio de quién lo manda? De los ángeles. Y apareció una gran hueste de ángeles que daban glorias al Señor y decían, hosana en las alturas, gloria a Dios y paz a los hombres y buena voluntad. ¿Quién dijo eso? ¿Fue Dios? No. ¿Y quién se le apareció a María y le dijo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre? Gabriel. ¿Y quién es el que estaba peleando por el cuerpo de Moisés? Miguel.
Y entonces tú estás viendo que todo, ¿y quién es el que separó un ángel que vi parado? Dios crea y gobierna el mundo. Él es el Pantocrator. Él gobierna todas las esferas. Si usted piensa en las diferentes esferas de la creación, dice que Él creó las luces. Los antiguos, esto lo estuvimos viendo, por ejemplo, Ireneo y los padres de la iglesia se referían a que cuando Dios dijo que creó las luces, se estaba refiriendo a la creación angelical. Sin embargo, el cristiano moderno tiene un sesgo que cada vez que lee el Antiguo Testamento se olvida que existen ángeles, arcángeles que están actuando. ¿Quién es el que le iba a cortar la cabeza a Balaam? ¿Cómo Alirio? Alirio no es un ángel. Abraham. Claro, se le aparece un ángel y lo frena. Entonces Dios manda, Dios usa a sus ángeles, que dice que le hace como a sus ángeles, a los mensajeros, como si fueran llamas de fuego, a sus ministros. La palabra es ministros. ¿Por qué lo llama ministros? La palabra ángelo, en griego, ¿qué significa? Mensajero. Entonces, no debemos de sospechar de que Dios use las causas secundarias de los ángeles y que Él rija al mundo por medio de los ángeles, incluso por medio de los ángeles caídos. Los ángeles caídos, como dijo Lutero, dijo algo interesantísimo. Dice que aún el diablo es el diablo de Dios. El diablo cumple, eso los calvinistas no entienden. Porque los calvinistas enseñan que Dios en su soberanía predeterminó todo lo que iba a pasar minuciosamente, etc. Absurdo, no bíblico, y además de que viola todas las leyes de la lógica. Pero lo que nosotros entendemos como soberanía es que a pesar de que hay un agente libre que se oponga a Dios como lo fue Satanás, a pesar de los pesares, la voluntad de Dios es hecha. Contigo o sintigo, la voluntad de Dios va a ser cumplida. Gloria sea a su nombre. Y eso sí es verdad que es omnipotencia. Que Dios le haya dado cuerda al universo y lo soltó y el universo hace todo lo que estaba ya preprogramado. Eso no es gran poder ni omnipotencia. Pero que hayan seres libres como lo son ustedes, que pueden decirle sí o no a Dios, y que no importa si usted le dice sí o no, la voluntad de Dios va a ser hecha. Eso es omnipotencia. Eso es una omnipotencia que yo... Hagamos lo que hagamos, la voluntad de Dios. Claro. Dice, es necesario que venga el tropiezo, pero ay de aquel por medio del cual viene el tropiezo. Judas no tenía que traicionar al Señor. El Señor iba a morir. Eso estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Fue sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Pero Judas tenía una opción de hacerlo o no hacerlo. Él siempre tuvo la opción. Y eso es la maldad del pecado. Que nosotros... Hay una cita que no la tengo conmigo, pero se la voy a mandar después por texto, que dijo Juan Escoto Eriúgena, que escribió un tratado en contra de... Él vivió en el siglo IX, que escribió un tratado en contra de Gottschalk, que era un hereje calvinista, ya en el siglo IX, estaban molestando a los calvinistas, y él escribió un tratado que se llama Sobre la predestinación de Dios. Y él dice que el castigo del hombre dice que usa la libertad para esclavizarse a sí mismo, que la voluntad humana, el pecado es tal que como pecamos libremente, usamos la libertad y el libre albedrío que tenemos para esclavizar el mismo libre albedrío que tenemos. Es una paradoja, ¿no? Pero bueno, el punto es también que si pensamos que Dios, antes de la fundación del mundo, decretó, como dicen, el decreto divino de Dios, para determinar todas las cosas que tenían que pasar, la caída del hombre, etc. Entonces Dios no es soberano. Hay una soberanía superior a la de Dios. ¿Y cuál es esa soberanía? Si Dios hizo un decreto tal, ¿quién da más? No. Si Dios decretó antes de la fundación del mundo, El decreto mismo. el decreto, la soberanía. ¿Qué pasó con el rey Ciro, que condenó a Daniel al foso de los leones? Está por debajo de la ley. Cuando él selló, dice, No puede ser abrogado. ¿Por qué? Porque el reino era soberano. No. La ley de Media y de Persia es soberana. Quiere decir que ni siquiera el mismo rey, el rey no tenía la libertad de zafarse de la ley. Si hubiese tal decreto, como dicen los calvinistas, entonces el rey es tan soberano como lo era el rey que condenó a Daniel. Quiere decir que Dios no es libre. Y Dios fue libre al crear el mundo en el principio, es libre ahora en la forma en que trata el mundo y es libre por la eternidad, porque Dios es Dios.
Y decir que hay un decreto que lo ata de manos, es decir que ese decreto de soberanía es más soberano que Dios, lo cual es una blasfemia decir. Como nuestra ley. Como la ley de Media y de Persia. Y nuestra ley. ¿Ah? Y nuestra ley. Y nuestra ley. Absolutamente. Entonces es absurdo. No importa cómo mire, no importa cómo qué vuelta le dé usted a esta tortilla, hay que botarla. No sirve. Bien. Entonces vemos que Dios desciende y vamos a ver por qué estos son ángeles. Recuerdan que yo les había dicho que hubo 3 caídas en la humanidad. La primera fue la caída de Adán. La segunda fue la caída de los ángeles y el hombre, la humanidad en general, en el 6. Y ahora vamos a ver una tercera caída que ocurre en Babilonia. Y desde ese entonces, Babilonia se convierte en una ciudad mística. Hasta en el libro de Apocalipsis vemos que en Babilonia se convierte en la madre de todas las fornicaciones de la tierra. En todo lo que representa maldad y rebeldía en contra de Dios. Es Babilonia, ¿no? Dice, pues ahora pues descendamos y confundamos su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Así los esparció Jehová de todo. Ahí vemos la soberanía que yo le estaba hablando. La voluntad de Dios va a ser hecha contigo o sin ti. Dios te dijo, mira, multiplíquense, tengan hijitos y riéguense por toda la tierra. Los seres humanos podían haber dicho, amén, Señor, vamos para allá. Y se iban con sus jolongos y sus cosas y sus familias y sus tribus y los chivos y el gatito, etcétera, y regaban la tierra. Amén. Dios que está contento con todo el mundo, gloria a Dios. O hace esto. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. O de todas maneras la voluntad del Señor se va a hacer contigo o sin ti. Eso es soberanía. Tú puedes ser un partícipe, tú puedes ser un colaborador con el Señor. Los calvinistas odian esa palabra, a pesar de que la Escritura la usa. Usted puede ser sinergista, porque la Escritura nos dice eso. Usa específicamente esa palabra en griega. Usted puede ser un colaborador con el Señor, que eso es lo que es la iglesia. Vemos que Adán fue colaborador con el Señor en el proceso de la creación. Cuando Dios le trae los animales, y cuando Dios crea, ¿cómo crea? Él nombra las cosas, las llama. Y dijo Dios sea tal cosa, y tal cosa fue así, y le puso por nombre a la luz día, y a la noche le dijo que esto iba a ser tal cosa, noche. ¿Y qué hace Dios con Adán? Le trae todos los animalitos y le dice, tú ponles el nombre. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú seas un colaborador mío. No porque Dios necesita la colaboración de Adán, sino porque Dios es amor. Y a veces cuando yo estoy trabajando, si esto, mira, el otro día estaba pintando, mi hijo quería pintar conmigo. ¿Usted piensa que es gran colaboración lo que me va a ayudar? Por supuesto que no, es más trabajo que otra cosa. Pero yo quiero que él colabore conmigo. O sea, que no vaya. ¿Me entiende lo que le digo? Igual que Dios, si Dios le trajo los animales para que Adán nos nombrara, y el nombre que Adán le puso es el nombre que hasta hoy día tiene. ¿Por qué usted cree que le dice hipopótamo usted al hipopótamo? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y eso es lo que Dios busca. Dios podría venir y hacer así, y el mundo entero se convertía. Pero no quiere hacer eso. Él quiere que usted colabore con la causa y que vaya a evangelizar. Y Dios quiere usarlo a usted como una causa de salvación. ¿Entiende lo que estamos hablando aquí, hermanos? Entonces no se piense que usted o está con el Señor colaborando o usted está en contra del Señor. Pero no importa lo que usted haga. El evangelio, como dice el apóstol Pablo, sea por pretexto o por el evangelio es predicado entre los que se pierden. Gloria sea dada a Dios. ¿Cómo es? O como Jonás. La cosa, es decir, vas a hacer la voluntad de Dios. Ahora, vas a hacer la regañadiente con un garrote sobre la cabeza, o va a hacerse en la bendición, desde el punto de la bendición. Por eso el Señor dice, y dejaron de la esparción. Al final tuvieron que esparcirse, y por esto fue llamado el nombre de aquella torre, ¿cómo se llama? Babel. ¿Por qué? Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Cuando usted no hace, hermano, la voluntad de Dios, su vida va a ser una Babilonia, una eterna y perenne confusión. Usted no sabe si debe tomar esta decisión, sus hijos van a ser un desastre, el trabajo va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque usted no está dentro del marco de la bendición de Dios. Usted está en rebeldía con Dios. Y cuando usted está con rebeldía con Dios, esto no tiene ni pies ni cabeza. Todo es una confusión. Amén. Pastores, los diferentes idiomas que existen hoy día, la gente habla de eso. Son diferentes idiomas que se hablan. ¿Cierto? Sí. Viene de ahí. De hecho, lo interesante es que los filólogos antiguos reconocían que los grandes idiomas que tenemos hoy día, ¿no? Que se derivan de idiomas, es decir, vienen de proto-idiomas
que se derivan por ejemplo, nosotros hablamos un idioma indoeuropeo, que tiene, bueno, el sánscrito, el griego, todos esos idiomas se derivan. Los eslávicos tienen otro grupo de idiomas en África, etc. Y todo eso se viene de la división que Dios creó. Es de las raíces de las palabras, la etimología. Las raíces, la etimología, claro. Ok, entonces, quiero que vayan conmigo al Salmo 82. Y aquí vamos a ver un poco de evidencia bíblica de por qué estamos hablando, que probablemente eran los ángeles que descienden con el Señor, porque aquí encontramos algo interesante. El Salmo 82 es un salmo escrito por Asaf. Y dice así: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, que dice, juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, como lo hizo en Babel, porque tú heredarás las naciones. Todas las naciones. Y aquí vemos nuevamente, recuerdan lo que yo les había comentado que pasó en Babel, la última clase. Dios entrega a las naciones bajo el dominio de los ángeles, Satanás y sus secuaces, de los dioses. La palabra que se usa aquí en el Salmo 82 es Elohim. Ahora, si usted le pregunta a cualquier cristiano moderno, él le va a decir que la palabra Dios aquí se está refiriendo a los líderes del pueblo de Dios. Es decir, a los jueces. La palabra Elohim también se usa en el Antiguo Testamento para referirse a los jueces. Y ellos hacen alusión, si van conmigo a Juan 10:34, y ustedes van a ver porque el Señor cita este versículo en contra de los fariseos, cuando los fariseos lo quieren apedrear, porque él dice, ¿por cuál obra me queréis apedrear? Y dice, no es por obra que te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Y el Señor Jesús le responde en la siguiente manera. No me acostumbro a esta Biblia. 10:34, ¿alguien lo puede leer? Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy? Sigue. Y llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Okay. Aquí vemos algo interesante. Muchos interpretan y dicen, bueno, el Señor está haciendo un argumento diciendo, si Dios llamó dioses a los jueces y los otros hombres que estaban sobre la ciudad, sobre el pueblo, que yo me llame Dios, entonces no es blasfemia. Pero eso no es lo que el Señor Jesús está diciendo. Cuidadoso también tenemos que verlo. Dice, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, el detalle aquí es quiénes son aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y la Escritura no puede ser quebrantada. Es decir, lo que dice la Escritura es lo que dice. Que al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, etc. Okay. En el Salmo 82 nos está hablando, esto es un salmo que fue escrito por Asaf. Asaf fue un judío que vivió, si no me equivoco, él fue contemporáneo de Daniel. No me citen en esto. Bueno, no sé si no era judío. Vivía en la Él era
era levita, que Era levita. pertenecía al coro de los levitas Sí. en el tiempo de Salomón y de David. Se encargaba de la adoración. Sí, entonces sí era judío. ¿Qué dije yo? Los levitas son judíos. Él dice que levita, pero sí. ¿Levita es judío? No, me refiero por la tribu. No, eso Judá es Judá, pero judíos son de levitas y todo eso. Y él vivía, era contemporáneo de Daniel y vivía durante el periodo de la ¿Dispersión? de la dispersión babilónica, si no me equivoco, era en ese periodo. Ahora, él está hablando aquí de jueces, etcétera, que no aplicaban primero ni al reinado de David, ni al reinado de salomónico. Pero está hablando del tiempo de la dispersión. Y aquí está hablándole a los hijos de los dioses que estaban a cargo no del pueblo de Israel, sino de las naciones, porque el Salmo termina diciendo, declarando una victoria de Dios sobre quién, sobre las naciones, que él dice heredará las naciones. Y ahora vamos a ir a otro texto claro. Pero, exactamente. Entonces vamos a ver aquí si van conmigo a Gálatas capítulo 3, y vamos a ver qué dice. Que dice que la ley vino por medio de quién. Y eso es algo interesante porque en el Antiguo Testamento no nos dice eso. Pero Pablo nos dice qué cosa es. Entonces, 3:19 dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Es decir, hasta que viniese Cristo. Y fue ordenada por medio de ¿qué? De ángeles en manos de un mediador. Entonces aquí estamos viendo que la ley, la palabra de Dios viene por medio de ¿qué? De ángeles. Yo quiero mostrarles, voy a leerles aquí, volvamos al Salmo 82. Y les voy a leer la traducción. ¿Se acuerdan que yo he estado con la traducción de la Peshita, que es la versión siríaca? Esta es la versión más antigua que existe de la Biblia, la traducción más antigua. Y el beneficio que tiene esta traducción es que nos ayuda a entender o a matizar un poco qué es lo que se entendían. Hay ciertos términos que a veces cuestan trabajo de traducirlo en hebreo. De hecho, antes de leerle, creo que les leí algunos textos, pero les voy a leer lo que dice, lo que comenta. Dice Casiodoro, ¿saben quién era Casiodoro? La reina, el traductor de nuestra Biblia Reina Valera. Y este es el comentario que hace él sobre esta traducción de la Peshita, que salió o vino a Europa justo después de que él había terminado su traducción. Por tanto, no se pudo valer de ella. Dicho sea de paso, los traductores de la King James, de la versión americana, se valieron de esta traducción en muchos lugares donde los textos... gracias hermano. En muchos lugares donde los textos eran ambiguos para tratar de determinar o traducir con mayor certeza. Así que esto es una traducción muy respetada desde siempre por los traductores de la Escritura. Dice así Casiodoro de Reina. Nos hubiera ayudado... no nos hubiera ayudado poco en lo que toca al Nuevo Testamento si hubiera salido antes la versión siríaca, de la que con gran bien y riqueza de la República Cristiana ha salido a la luz este mismo año, mas ha sido al tiempo que ya la nuestra estaba impresa, la traducción de él, de tal modo que no nos hemos podido apoyar en ella, que no hay que dudar, sino que, en paréntesis, no obstante que no sea suya la primera autoridad sobre las ediciones griegas, es decir, aunque no es superior a los manuscritos originales, todavía daría gran luz en muchos lugares difíciles, como hemos visto, que lo hacen en los que hemos consultado. Entonces se está viendo que él se apoyaban de esta traducción, sobre todo en el Antiguo Testamento, porque el griego tiene muchas veces, nos cuesta trabajo entenderlo. Ahora yo voy a leerles a ustedes el Salmo 82, como es traducido en esta versión siríaca. Y yo quiero que vean algo interesante, porque la palabra que se usa para referirse en el Salmo 82, como dice nuestra traducción, dice aquí, Dios está en la reunión que dice de los dioses. La palabra que se traduce del hebreo es Elohim. Sin embargo, cuando los traductores de la Peshita, que la traducen del arameo, del hebreo al arameo, una traducción aramea, dice lo siguiente. Les voy a leer el Salmo completo. Dice,
Dios está en la asamblea de los ángeles. Juzgará en medio de los ángeles. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y favorecerán a los impíos? Defiendan a los huérfanos y a los menesterosos, y hagan justicia a los pobres y a los abatidos. Libren a los necesitados y a los menesterosos de la mano de los impíos. Por cuanto han andado en tinieblas, no saben ni entienden. Todos los cimientos de la tierra son sacudidos. Yo dije, ustedes son dioses, y nótese la parte interesante aquí. Ustedes son dioses, y todos ustedes son hijos del Altísimo. Desde ahora en adelante morirán como hombres y caerán como uno de los grandes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú poseerás todas las naciones. En cierto sentido, perdón que me interrumpe, da como entender que ellos están en una función activa. ¿Sí? Hasta ese entonces, hasta que viene Cristo. Porque lo que ocurre es, y ese lenguaje lo vemos, fíjense que Dios habla que dice Jacob es su heredad. Vamos a ir ahora a otro texto que quiero que vean, que vamos a analizarlo un poquito más adelante. Que el Señor, cuando escribe este texto, recuerden que yo varias veces he hecho alusión, gracias hermano, a precaria un poco la cosa ahí, pero bueno. ¿Se acuerdan cuando les hablé de Naamán, que llevó tierra? Y de por qué tienen que ser desplazadas las naciones. ¿Ok? ¿Por qué se desplazan las naciones? ¿Por qué? ¿Y por qué son 70? Bueno, vamos a analizar, me estoy adelantando un poco a lo que estoy diciendo, pero cuando el Señor entra, dice que hay algo interesante, y si no entendemos eso, no entendemos a plenitud el gran triunfo del Señor Jesucristo. Vamos a visitar nuevamente a Jesús. Jesús está hablando con los discípulos, hace el milagro del pan, luego se sube en una barca y se echa a dormir. Y cuando se echa a dormir, ¿qué pasa? Dice, pasemos al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Hasta ese momento, el Señor Jesús había estado en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. El pueblo de Dios, tierra santa, la ciudad santa, ¿no? Él mismo se refiere a Jerusalén como la ciudad santa. Dice, cuando veáis la ciudad santa rodeada ¿de qué? De las naciones, los gentiles. Pasemos al otro lado. ¿Y a qué otro lugar va el Señor Jesús? Los ganaderos. ¿Y quiénes eran los ganaderos? ¿Eran judíos? No. ¿Eran gentiles? ¿Qué es lo primero que se encuentra? Ya bien, que estaban criando puercos. Puerco es un animal inmundo. ¿Y qué es lo que les... Primero hay una tormenta. Y yo quiero que usted entienda, porque cuando el Señor Jesús se confronta con la tormenta, ¿qué es lo que le hace? La reprende. Y le dice, calla, enmudece. Otro milagro que el Señor Jesús hace es ¿qué cosa? Él camina sobre el mar. ¿Qué dice en el Salmo 77? Dice que Jehová pone sus pasos sobre el mar. Los milagros del Señor Jesús no son milagros, no son trucos de magia. Él está evangelizando, Él está predicando con los milagros. Cuando Él sana al ciego, eso es profecía cumplida. Cuando exorciza al muchacho endemoniado, eso es profecía cumplida. Y aquí está cumpliendo otra profecía. Él cruza, hay una tormenta y Él reprende. Le dice, calla, enmudece a una tormenta. Extraña esa reprensión del Señor. No dice, cálmate, o deja de llover, le dice, calla, enmudece. Y yo quiero que usted note algo interesante. Cuando Él llega, le sale ¿quién de los sepulcros? ¿Qué son los sepulcros? Del bajo mundo, del Hades. La legión. Y le dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, has venido antes de tiempo a atormentarnos. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Enmudece, calla. Lo mismo que le dijo a la tormenta. ¿Quién era el que estaba a cargo? ¿Cuál es uno de los títulos de Satanás? Príncipe de la potestad del aire. Príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué usted piensa que en Tesalonicenses? Yo creo que usted vea que todas estas piezas vayan como que clink, clink, encajando. ¿Por qué cuando la iglesia es arrebatada,
¿Dónde nos vamos a reunir con el Señor? En el aire. ¿Por qué en el aire? Repítale usted quién es Satanás. Príncipe de la potestad del aire. Porque la iglesia va a despojar a Satanás de sus dominios. Y Cristo va a tener el conquistador, Yeshua, Josué. Josué es el mismo nombre. El nombre de Josué era, ¿qué cosa? Osea, pero Josué fue el título que se le da. Y Josué entra, todo esto es profético, hermano. Él entra a la tierra de Canaán, ¿para qué? Para echar fuera aquellas naciones, a los demonios que estaban sobre las naciones. Dice que había gigantes, se cometían abominaciones espantosas, se adoraba a Baal, ¿cómo se llama este otro? Moloch. Sacrificios humanos de bebés, actos sexuales espantosos. Todo lo que usted se puede imaginar pasaba en esa tierra. Y el Señor manda a su pueblo como un juicio. Dice, mira, de aquí no puede, que cuando Jericó dice que no podían tocar nada, dice, sea anatema. Lo único que se salvó de Jericó, ¿qué cosa fue? Los No. metales, el oro y la plata. El oro era para Dios. para Dios y la ramera. Se Ah, salvó. fue la- Todo lo demás fue exterminado, destruido. Ella fue la mamá de vos. Y la familia de ella. La familia de ella, todos cuando vinieron a la casa. Entonces ahí vemos el juicio, la misericordia de Dios. Ahora yo creo que este dato es interesante. Entra el pueblo de Dios a desposeer a estas naciones. Y Satanás estaba sobre esas naciones. Ahora viene Jesucristo al territorio de Satanás. Fíjate que el demonio estaba allá afuera y dice, ¿por qué has venido antes de tiempo? Ese era su lugar, ese era su territorio. Y el nombre de él era ¿qué cosa? Legión. Yo les he explicado esto antes. Somos muchos. Somos muchos. Y le dije cómo se llamaba la legión que conquistó a Palestina. La legión fretense. ¿Y cuál es el estandarte de la legión fretense? Mire, hermano, cuando usted ve las cosas de la Escritura, como el Señor cumple las cosas, es algo que es increíble. La legión fretense, el estandarte de la legión fretense, ¿qué era qué cosa? Un puerco, un cerdo. La legión romana, que conquistó a Israel, que estaba subyugando a Israel, déjame buscar a ver si encuentro aquí, la que es la legión 10ª. Pero vaya que los puercos son ricos también. Y aquí yo quiero mostrarle, Ahí me veo. Los chicharroncitos. esta es la legión fretense, Ah, es el estandarte, pueden ver. al palo queda muy bien. Chanchito. Chanchito. Así es. Se parece a alguien, no quiero eso. Rostizado queda excelente. Ya no ya. Porque es parecido pura coincidencia. Cualquier parecido con los diáconos es... Podemos hacerlo para Navidad, pastor. Ahora sí le mando ojalá. Ahora, ¿usted sabe qué significa fretenses? Pretense. Fretensis, en latín. Quid loquentur latine. ¿Qué significa fretensis? ¿Qué pasó con los puercos cuando el Señor le saca la legión y le dice, vayan a los puercos? A la vida. Se lanzaron a la vida. ¿Qué es el abismo? Cayeron al mar y se ahogaron. Y se ahogaron. Y eso es lo que significa fretensis. La legión del mar, o del estrecho, o del Acantilado. no el acantilado, un estrecho de mar. ¿Cómo se llama un estrecho? Como decimos, el estrecho de Magallanes. Ajá. Eso es lo que significa fretensis, que es precisamente donde caen los cerdos y mueren. Esto no es un accidente que el Señor haya hecho eso. ¿Qué estaba profetizando el Señor con ese? Fretensis, legión fretensis. ¿Y qué piensan ustedes que estaba profetizando el Señor Jesucristo con este hecho? Recuerden que les dije, todos los milagros del Señor son una profecía. ¿Y qué está profetizando? Es diciendo, los príncipes, el príncipe de Roma, el príncipe de Babilonia, que está subyugando al pueblo, va a ser desplazado y destruido por la victoria del Señor Jesucristo. Y va a ser lanzado ¿a dónde? Al abismo. Eso es lo que está simbolizando. Él está quitándole a Satanás el dominio que él tenía sobre las naciones. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Entonces vamos aquí, vemos, dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y el Señor le está dando un regaño a estos ángeles. Yo especulo, digo, ¿por qué el Señor puso a las naciones bajo el dominio de los ángeles? No lo sé. De los malos ángeles. ¿Eh? De los malos ángeles. Malos o buenos. Porque no podemos olvidar que hay un ángel
que protege a la nación de Israel, que es Miguel. Recuerden cuando yo les hablé que existe un orden. Hasta hoy. Pero Miguel es un arcángel, no es un ángel. Es un ángel, el arcángel es el ángel Miguel, arcángel. Y Satanás es un querubín, ¿no? Sí, pero son ángeles. En términos generales, cuando el apóstol Pablo dice que hay que cosas, sean dominios, potestades, todas estas cosas han sido puestos que bajo el Señor. ¿Por qué? ¿A qué se está refiriendo? Cuando habla de los arjones, los poderes de este mundo. Dios creó el mundo, eso es algo que no entendemos nosotros, hay que volverlo a enseñar porque la iglesia parece que se le olvidó. Cuando Dios creó el mundo, Él creó subordinaciones. De la misma manera que en la iglesia hay una estructura de subordinaciones, en la familia hay una estructura jerárquica también, en el universo que Dios creó hay una estructura jerárquica también. Hay serafines, hay querubines, hay 3 coros de ángeles y esos coros tienen sus funciones. ¿Qué estaba haciendo Satanás en el huerto? Ya eso lo hablamos. ¿Cuidando qué? El árbol de la ciencia. El árbol. Dice, tú, querubín protector, dice en el libro de Ezequiel, que estaba protegiendo a Satanás. Y después dice, puso 2 querubines para proteger ¿qué cosa? El jardín. El árbol de la vida. Entonces, los ángeles tienen funciones. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de quién. Y los defiende. Los ángeles tienen una función. Hay ángeles y poderíos encima de las naciones. Hermano, yo necesito que ustedes se recuerden. Ok, las clases cuando yo las voy dando, van, hay una catenación, ¿no? De una clase. Claro, si ustedes se lo olvidan lo que hablamos la clase pasada, no va a entender la clase de hoy. ¿Cómo empezamos la clase pasada? Con el capítulo 10. ¿De qué? De Génesis. No. Fue 10, pero no de Génesis. Leyó Daniel. Leí Daniel. ¿Por qué leí Daniel? Pues no tenía nada mejor que hacer. Vamos a leer Daniel porque, total, ¿por qué no? Porque era la profecía de los imperios, los 3. No, porque habla que, dice, del príncipe de Persia, y dice, y tengo que ir ahora a socorrer a Miguel, vuestro príncipe, que estaba peleando con el príncipe de Persia. Pero el príncipe de Persia es un hombre. Y pasaron 70. ¿Pero de qué está hablando? Está hablando de la potestad encima de ese gobierno. Y después de este, tengo que ir corriendo porque tengo que luchar en contra del príncipe de ¿qué? De Grecia. Y usted se queda así, ¿cómo es que Persia tiene su príncipe? Un ángel que está sobre Persia. Y ¿cómo se llama? Grecia. Y Grecia tiene un príncipe que estaba sobre Grecia, que fue el que le dio la victoria a Alejandro Magno. Pero pasaron años entre uno y otro. Sí, pasaron años, pero el punto es que habían ángeles encima de estas naciones. Entonces, esto lo vemos, el origen de todo esto es Babel, cuando el Señor divide las naciones y los pone. Ahora, vamos conmigo a Deuteronomio, capítulo 32. Y vamos a terminar con eso. Vayan masticando estas cosas, hermanos, en sus casas, ¿ok? Vuelvan a mirar el video. ¿Dónde está Gabrielito? Que brilla por su ausencia, parece que hubo un rapto y el único salvo fue él. Va a Deuteronomio 32, 51. Deuteronomio 32. ¿Estábamos ahí? Bien. Okay. No, ¿qué escucho? El otro está en ¿cómo se llama? Eso es en el 6. Shammai Israel. Deuteronomio 32. Ajá. Ok. 8 dice. Vamos al 7. Acuérdate, que dice en el 7, acuérdate de los tiempos, ¿cuándo? Antiguos. ¿Cuáles son los tiempos antiguos? Antes del diluvio. No necesariamente. Al tiempo de Babel. Dice, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo y Jacobo la heredad que le tocó. Es decir, Dios dividió las naciones. Dice, ok, esto va a estar dividido y va a ser puesto bajo el mandato de los ángeles.
Este va a ser para este ángel, el otro va a ser el príncipe de Persia, tú vas a ser el príncipe de Grecia, el otro va a ser el príncipe de Roma, tú vas a ser el príncipe de los Estados Unidos. Y estos, todo el gobierno del mundo, de las naciones, fue puesta bajo estos ángeles. Fue, con una excepción, Israel, Jacob. Porque Dios hace sobrenaturalmente una nación de un anciano y de una mujer estéril. Crea sobrenaturalmente una nación que se llama Israel. Y dice, esa es la heredad que me tocó a mí. Ustedes quédense a cargo de todo esto. Yo soy el Dios de Israel. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Porque alguien tenía que nacer. Cuando Dios les estuvimos viendo la semana pasada sobre la simiente de Abraham. De la simiente. Dice, no las simientes, de la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente? Es Cristo. Y por medio de Israel iba a venir, ¿qué cosa? El Mesías. Y por medio del Mesías, él iba a conquistar y retomar nuevamente las naciones. Ahora entendemos el Salmo 82, por eso dice, aquí está diciéndome que la heredad que le tocó al Señor es ¿qué cosa? Jacob. Pero en el Salmo 82 dice que Dios va a heredar ¿qué cosa? Las naciones. ¿Por medio de quién? De Cristo. Vean lo que pasa en el libro de Hechos. ¿Qué pasa en el libro de Hechos? Un retroceso a lo que había pasado en Babel. Las lenguas fueron confundidas aquí. Aquí solo los pueblos son unificados en Cristo. Y Cristo tomó y despojó. La palabra que usa es despojó al que tenía el poder del amor. ¿Qué? ¿Despojó de qué? Si postrado me adorares, te daré ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque a mí me fueron dados. ¿Por quién? ¿Y cuándo? Dime cuándo, cómo y dónde. Por Dios. ¿Cuándo? En Babel. En Babel. Ahí está. ¿Cuándo se le dieron los reinos de la tierra a Satanás y a sus secuaces? En Babel. Lo está diciendo claramente en Deuteronomio 32:8. Dice, cuando se repartieron, se dieron las naciones. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leer. El Altísimo hizo heredar a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres y estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pero yo quiero un detalle con la cuestión de los hijos de Israel. Porque ¿cómo de los hijos de Israel? Israel no existía cuando eso pasó. ¿Cómo entonces dice aquí que se dividió de acuerdo al número de los hijos de Israel? Hay un detalle interesante. Los textos masoréticos, que son los que están basados en nuestras traducciones, dice de acuerdo al número de los hijos de Israel. Bené Israel. Sin embargo, los textos del Mar Muerto, que son los textos de las catacumbas de Qumran, y también en la traducción más antigua del Antiguo Testamento, que es, ¿cómo se llama esa traducción? LXX. ¿Ah? ¿Quién dijo? Más antigua. La primera traducción. La Septuaginta. La Septuaginta. Que la Septuaginta es el texto que cita al Señor Jesucristo. ¿Ve? En la Septuaginta dice una cosa, dice que Dios dividió dice que Dios, aquí dice que dividió las naciones de acuerdo al número de los hijos de Israel. Pero Israel no existía. ¿Cómo puede Dios dividir la nación de acuerdo al número de Israel? Pero le voy a explicar de dónde viene ese número. No 12. Las tribus de Israel son 12. Sí. 70. Los que entraron, pues ahí. ¿Será posible esto? Me está pidiendo ahora saber si esto es una motocicleta. Quiero buscar una cosa y me está diciendo esto es apretar botones aquí. Y después no sabes si el palito que te salió es esta la parte. A ver, un carro. El ángel del teléfono. Ve lo que ese es el príncipe de Google. Ajá. Ok. Dice en la Septuaginta que él dividió, y en los textos
del Mar Muerto, dice que Él dividió a las naciones de acuerdo al número de los ángeles. Ahora, ¿cómo terminamos nosotros con esta traducción de acuerdo a los hijos de Israel? No sabemos exactamente si fue un error de un escriba. ¿Dónde está el borrador? Y el borrador, aquí está. No sabemos exactamente si se debió a un error de un escriba, pero lo que sí sabemos es que el número de los ángeles coincide con el número de los hijos de Israel. Que no importa lo que diga, si fue que lo dividió de acuerdo al número de los hijos de Israel o, como dicen en la Septuaginta, que lo dividió de acuerdo al número de los ángeles, porque el número es el mismo. ¿Y el número es qué cosa? 70. ¿Cuántas naciones salieron de los 3 hijos de Noé? En eso nos quedamos hace 2 martes, 70 naciones. 70 naciones salieron de los hijos de Noé. Entonces las naciones, cuando son divididas de acuerdo al número de los ángeles o de acuerdo al número de los hijos de Israel, es 70. Porque 70 fueron los que entraron con Jacobo, ¿dónde? A Egipto. ¿Entienden? Y ahí entendemos entonces por qué el Señor Jesucristo manda a 70 en la Gran Comisión. Vamos conmigo con Jacobo. En realidad el cuento fue, hay 70 y en otro cuento dice 75 en el libro de los Hechos. Pero eso ya es incluyendo a las esposas egipcias. ¿Ve? Pero fueron 70 los que entraron a Egipto y después salieron como no sé cuánto. Pero bueno, vamos al libro de los Hechos y yo quiero que usted vea algo interesante. Sí. Dice... Gracias. Eso, ¿no? Hechos. Espérese a ver si encuentro, ahora no me... A ver si encuentro. No encuentro ahora lo que estoy buscando, pero lo que quiero que vean es que dice que que esperaran a la promesa del Padre, cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, hablando de la recepción del poder que tenía que ocurrir en el día de Pentecostés, cuando el Señor destrona a las naciones o a los ángeles de donde habían sido puestos. Después de 70. Pero él mandó 70. El Señor mandó en la Gran Comisión, mandó ¿qué cosa? A 70. ¿Por qué manda 70? Eso es simbólico también, porque era 70. Él iba a conquistar las naciones que fueron puestas bajo el dominio de Satanás. Fueron 70. Sí, 70 porque fueron 70 las naciones. 70 es un número simbólico, porque 70 son las naciones que salieron de los hijos de Noé. De los hijos de Noé salieron las 70 naciones que fueron puestas, dadas, los reinos que fueron dados a Satanás. Uno solo que él se creó, se tomó para sí. Pero nótese algo interesante, yo quiero que note eso, porque la tierra también, la geografía fue puesta bajo el dominio de los ángeles. Dios le dice: sal de donde, de Ur de los caldeos, de la tierra de tu parentela, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Por qué no podía quedarse él en Ur? Porque en Ur había una deidad. Los dioses que adoraban los paganos, que adoran incluso los paganos, son ángeles caídos. Son dioses falsos. Dioses que han enseñado a los hombres falsas religiones. De ahí vienen las falsas religiones. Por eso el Señor dice que el diablo es atado. Dice, fue atado por 1000 años para que no pudiera, ¿qué cosa más? A las naciones. Para que no pudiera engañar a las naciones. Y eso ocurrió cuando el Señor Jesucristo vino y triunfó en la cruz, ató a Satanás. Ya Satanás no puede entrar. Se desenmascaró lo que estaba pasando.
¿Por qué? Por medio de la propagación del evangelio y del triunfo de Jesucristo. Los paganos se están convirtiendo ahora a la fe cristiana. Y llegamos a un clímax de eso cuando Teodosio, en el año 400 o 386, si no me equivoco, el emperador Teodosio manda cerrar todos los templos paganos y dice: yo soy cristiano, Roma es cristiana, cerró todos los templos cristianos, sacaron a todos los sacerdotes, los que despojaron todos los templos de los paganos, y se le dio ese dinero a la iglesia para construir templos al Señor. Entonces, ¿qué pasó con el panteón? ¿Qué pasó con el sol invicto? ¿Qué pasó con la diosa Roma, Dea Roma, que adoraban los romanos? ¿Qué pasó con el panteón de los dioses en Roma? Bueno, pueden ir a los museos y ver lo que pasó con esos dioses. Fueron despojados, fueron desplazados. ¿Por quién? Por Cristo. Y ahora el evangelio es indetenible. Y mientras más persiguen a los cristianos, más cristianos hay. Amén. Amén. Y nadie puede detenerlo. ¿Por qué? Por el poder. Pero antes, sí, la única luz que había en el mundo era Israel. Ahora hay que cosa, 7 candeleros, que son los 7 espíritus de Dios, que están ¿por dónde? Por algunas partes del mundo, por todo el mundo. ¿Entiende cómo las cosas van compaginándose? Entonces vemos en el libro de ¿cómo se llama? ¿Eso? No, volvimos a Deuteronomio capítulo 8. Hizo heredar a las naciones, estableció los límites del pueblo según el número de los hijos, sea de Israel o el número de los ángeles. Y estas naciones, yo sospecho, y aquí estoy especulando yo, sospecho que el Señor les ha dado un chance a los ángeles de redimirse después del desastre que habían hecho en el capítulo 6 de Génesis. Y le dice: mira, yo voy a poner a estas naciones que se están rebelando en contra mía bajo el dominio de ustedes, para que los hagan entrar en el carril. De todas maneras, esa era la función de los ángeles, para empezar. Los ángeles, recuerden lo que les dije al principio, la voluntad de Dios va a ser hecha, contigo o sin ti. Los ángeles Dios los creó y los puso sobre la humanidad. ¿Eso para qué? Para proteger y para guiar. Ese es el orden, las esferas que Dios creó. Y Dios de todas maneras se entrega a la humanidad bajo estos ángeles que tuvieron la oportunidad de guiar a la humanidad a la adoración del Dios verdadero, y no lo hicieron. Empezaron a promover la idolatría y la adoración a las criaturas antes que el Creador, y a dioses con minúscula. Y eso es lo que el Señor viene y dice: ustedes que, fíjense, son las quejas en el Salmo 82, dice las viudas, los pobres, todas las cosas horrendas que hacían todos estos reinos paganos. Se sacaban a los niños de las matrices de la madre y se ponían a un ídolo ardiendo para quemarse. Se mataban a las viudas, se cometía eutanasia. Todo eso se hacía, y el Señor les está diciendo a estos, ustedes van a dar cuenta. Por eso dice que el Señor se sienta en la reunión de ¿qué? De los dioses, dice. Pero la traducción en la Peshita dice: en la reunión de ¿qué? De los ángeles. Quiere decir que los siríacos o los arameos entendían el matiz que ellos entendían cuando tradujeron al arameo. Era que estos dioses que se estaba refiriendo eran los ángeles caídos, que habían sido puestos sobre la humanidad, y de los cuales el Señor vino a despojarlos a Satanás. ¿Por qué? Porque todos los reinos le habían sido entregados, y el Señor sabía, porque Él fue el que le entregó los reinos. En Deuteronomio 32:8, en Babel, cuando Él puso a todas las naciones bajo el dominio de Satanás. Amén. Bien, vamos a terminar ahí. Respuestas. Tengo una sola pregunta, 2 preguntas. Bien, dice así: cuando se dice segundas causas, ya conozco la ley. Cuando se dice segundas causas, es que Dios puede usar los elementos que Él creó para dar vida. No entendí la pregunta. El Señor puede sanar con una sola palabra. Sí. Pero también puede sanar a través de un doctor. Eso es una segunda causa. Pregunta. Hay un libro escrito por Robert Burton. Y Robert Burton era un inglés. Él era el que estaba a cargo de la biblioteca en la Universidad de Cambridge, siglo 1500 y pico, siglo XVI.
un hombre muy ilustrado, muy eminente. Y él escribió un libro que se llama Sobre la melancolía, ¿no? Que es lo que llamaríamos hoy día la depresión. El libro es como este grueso. Y el hombre habla, se va por... Ustedes piensan que yo voy por las ramas. No. Él se va del país, agarra un avión, vuela y después vuelve. No. Y él habla ahí de que los doctores, los antiguos lo conocían o lo llamaban Manu Dei, la mano de Dios. Y él decía que en todas las cosas, y él era cristiano, debo recordar, él decía que en todas las cosas debemos seguir un orden. Y el orden es oración y después buscar la ayuda médica. Dice que uno no va sin lo otro, ni se debe buscar la ayuda médica sin la oración. Siempre debe ser la oración, dice, primero y después buscar la ayuda médica. ¿Por qué? Porque Dios respeta las segundas causas. Aquino, en su monumental Suma Teológica, y también, sobre todo en la Suma contra Gentiles, él comenta eso, cuando él dice omnis movetur ab aliquo moventur. Y dice que Dios es el motus primus, es la causa inmovible, ¿no? Y aquí él está siguiendo a Aristóteles. Dios es la primera causa de todas las cosas, pero él mismo no es movido. Sin embargo, omnis movetur ab aliquo moventur, dice, todo lo que se mueve es movido por algo más. Ahora, esa cadena de causas tiene su principio en Dios. ¿Ve? Y su providencia lo maneja. Pero el hecho de que la causa inmediata no haya sido Dios no significa que Dios no ha sido la causa de ese efecto, sino que ha habido causas instrumentales. Por ejemplo, ¿cuál es la causa material y eficiente de mi existencia? Bueno, mis padres. Si mi padre y mi madre no hubieran tenido relaciones, yo nunca hubiera existido. Ahora la pregunta es, ¿podemos decir entonces que Dios no es el creador de la humanidad? Un niño que nace, obviamente decimos que es una creación de Dios, ¿sí o no? Amén. Pero Dios no lo creó como que lo creó Adán, lo crearon sus padres, A través de... ¿no? Pero los padres son causas instrumentales o segundas causas. Pero lamentablemente los cristianos tenemos una concepción un poco limitada, a mí me parece, y eso lo veo yo por los comentarios, los comentaristas bíblicos, etcétera, que tienen una visión muy limitada de cómo funciona el universo. Dios no solamente que respeta las segundas causas, sino que Dios es glorificado en las segundas causas y su majestad es magnificada, valga la redundancia, por medio de segundas causas. ¿No? Que si Dios simplemente pone el dedo y hace así, y hace las cosas. El hecho de que Dios usa todos los instrumentos para traer su voluntad, sea un doctor o sea un ángel. Dios puede mandar, que estamos orando y Dios manda un ángel para que le toque el corazón a una persona y lo sane completamente. Puede el Señor hacerlo. Yo doy testimonio y la hermana Elizabeth da testimonio de que aquí mismo en este lugar donde estoy parado, espero que haya espacio, había un ángel en la presencia del pastor Nicolás. ¿Se acuerda, hermana Elizabeth? Que eso fue visto por un niño, que Dios actúa por medio de los ángeles, que son también causas instrumentales de Dios, absolutamente, ¿no? Miren lo que pasó con Balán. Entonces la respuesta es sí, Dios usa las segundas causas, pero eso no significa que no fue hecho por Dios. O sea, siempre Él es el director de lo que... Él es soberano. Y no podemos ni siquiera entender que... Y esa es la diferencia una vez más del calvinismo a lo que la Biblia enseña. Dios no es que le dio cuerda al universo, el universo va mecánicamente. Esa era la concepción cartesiana, ¿okay?, de la era de la Ilustración. No, Dios actúa por medio de agentes libres. Y eso es lo glorioso del Señor. ¿Contestó la pregunta? ¿Dios usa a los ángeles hasta el día de hoy? Absolutamente. Por supuesto que sí. Los ángeles están acampando alrededor de la iglesia. Los ángeles llevan oraciones al Señor. Los ángeles, las cosas no. Dios, lo que va a ocurrir cuando el Señor restablezca todas las cosas es que Él va a establecer el orden que fue su intención desde el principio. Las cosas inferiores son gobernadas por las cosas superiores. Le doy un ejemplo de esto. ¿Por qué pone Dios a Adán y Eva, a la humanidad, sobre los animales y los peces y las bestias y todo lo demás? Porque las inteligencias superiores gobiernan a las cosas inferiores. Asimismo, los ángeles, que son inteligencias aún superiores a las nuestras, gobiernan las demás cosas. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la inteligencia más alta, que es Dios. En su omnipotencia gobierna todas las cosas. Pero gobierna a estas jerarquías
por medio de las otras, ¿no? Y eso es lo grande, la grande de su... Sí. No, podría decirse que es como una compañía, que el presidente de la compañía tiene diferentes personas en cada puesto, que hacen diferentes cosas, que el departamento de venta, el departamento de publicidad, recursos humanos, tiene diferentes gente en cada departamento. Sí. Y el presidente es el que gobierna todo. Sí, pero la analogía queda... Sí, pero queda corta la analogía también porque es algo más orgánico. Es como un medio militar. Es como... ajá. Bueno, de hecho, hablando que usted dice militar, cuando vino el centurión y le dice, Señor, dice, yo tengo hombres bajo mi comando, yo doy la orden y hacen. Dice, di la palabra y será hecho. Así mismo es. El Señor manda un ángel, usted quiere la contesta y el Señor viene. Daniel estaba orando. ¿Y qué hizo Dios? Dios no bajó, mandó un ángel. Le mandó un ángel con la protesta. protesta. ¿Cuál es la diferencia con una compañía o un ejército? Bueno, no hay mucha diferencia. Las dos analogías fallan en cuanto a que no demuestran a plenitud cómo es que funciona la cosa, porque están mucho más entrelazadas. Porque a pesar de que Dios está en la cúspide... Bueno, no, es que las causas existen dentro de Dios. A pesar de que Él usa las segundas causas, esas segundas causas no son independientes de Dios. Porque las segundas causas son segundas causas precisamente. Todo lo que existe porque existe en Dios. Y dice que todos los efectos contienen sus causas. Entonces, es más directo, Dios lo influye más directamente. No es que influya más directo, claro, pero lo que significa es más orgánicamente, es la palabra que yo usaría. ¿Ok? Así que en la esencia de todos está Dios. ¿Ok? Cuando yo estaba en el ejército de mi país, había un adagio que decía, las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, porque el superior que las impone es el único responsable. Y eso me viene a colación bueno, a lo que está. Pero, en realidad si usted no las cumple, las órdenes divinas, el responsable es usted. Claro. Usted puede obedecer o no obedecer. Claro. Y si yo pongo delante de ti vida y muerte, escoge. Pero él se queda ahí. Él da la orden. La orden va a ser cumplida. Va a ser cumplida. Tú puedes colaborar con la orden o no. Eso determina si tú entras dentro del plan de Dios o quedas excluido. Pero esa es tu decisión. Pero el plan va a ser cumplido. Dice, el día de hoy los ángeles caídos están como potestades de los países. Sí. Que Jesucristo todavía no ha venido a poseer el reino. Recuerda una cosa, cuando el Señor toma la Santa Cena, que nosotros estamos participando aún de la última cena. Cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, es como nosotros estamos sentados a la mesa con Jesús. Y Él dice, no beberé más del fruto de la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga. ¿Que venga qué? En gloria. Dice algo específico, hasta que venga en mi reino. No lo escuché, yo lo que escuché fue gloria. No beberé más del fruto de la vid hasta que venga cuando en mi reino. Cuando los judíos celebran el Sedar, ¿no? la Pascua de ellos, hay una copa. Eso el Salmo 23 habla de eso. Que ellos ponen un plato y se ponen la última copa y esa copa se echa hasta que sobreabunda, hasta que rebosa. Dice, mi copa está rebosando. Eso va a ocurrir cuando Él venga nuevamente. Y entonces los reinos, nosotros van a hacer. Recuerda una cosa, dice, o no sabéis que vosotros vais a juzgar a los ángeles. ¿Qué ángeles vamos a juzgar? ¿Entiendes? Y vamos a despojarlos. Y nosotros vamos a tomar posesión del reino de Dios. Entonces, aquellas cosas que habían sido entregadas a Satanás, ahora son dadas a la iglesia. Dice, ahora no lo vemos. Eso ya está hecho. Eso ya ha sido determinado. Eso ya es. Y Satanás lo sabe. Por eso el Gadareno le dijo a Jesús, ¿por qué has venido antes de tiempo para atormentarnos? Ellos saben. Pero tenemos que esperar a que el Señor venga en su reino para que entonces los galardones sean distribuidos a la iglesia. Y usted sea, por ejemplo, la gobernadora de Martinica, la isla de Martinica, o no sé, donde el Señor la ponga. ¿Tú ya sabes que ascendiste?
Sí. pero todavía no te han... Yo voy a ser capitán general de Cuba. Pero todavía no te han dado el mando. Capitán general de Cuba, voy a estar con el bastón de mando. Ahí está. Así es. Entonces, El comandante de Cuba. bueno, el comandante en jefe, pero... Y es algo... ¿Cuba ha cumplido la orden de Dios? Y sí, ¿Se ha descansado? sí, así mismo, cumplimos. Pero mire algo interesante. La cosa ocurre como, por ejemplo, cuando en los Estados Unidos elegimos un presidente y está el presidente electo, pero todavía el otro presidente sigue su término. Ya el presidente es este. Estamos esperando que se cumpla el término de este, pero ya tenemos el presidente electo. O, por ejemplo, cuando muere un rey y el otro rey dice, el rey murió, vive el rey. Y el rey no ha sido coronado aún, pero ya es rey. Estamos en una situación similar. Ya Satanás ha sido despojado, él lo sabe, pero todavía sigue actuando hasta que el Señor venga a tomar posición. ¿Alguna otra pregunta? Yo le digo una pregunta como medio tonta, no sé si tonta, una pregunta tonta. El Señor puede mandarnos nosotros a bendiciones a través de los ángeles, y nosotros no podemos hacer peticiones para que los ángeles lo lleven a... No. Y eso es no. Eso es anatema. No podemos orarle a las criaturas. No, yo no puedo decirle, ángel de la guardia, por favor, dile al Señor que... No. Porque Él manda a hacer cosas... Ellos son los ministros de Dios, no los ministros míos. Ellos están aquí, son consiervos nuestros. Pero nosotros no podemos orar, no podemos elevar ni alabanza, ni peticiones, ni todas las oraciones. Bueno, si usted está hablando con los ángeles, hermana, haga un appointment, porque haga una cita, porque ya estamos hablando de otra cosa. Está entre la locura y la maldad. No, si está hablando con los ángeles, después hablamos, ¿no? Pero bueno, depende. Dice la Escritura que los pastores de la iglesia son los ángeles de la iglesia, puede hablar conmigo. Pero lo que no puede hablar es con un ser, absolutamente no. Ni dirigirle, ni nada de eso. Eso el Señor... ¿Contacto directo? Usted le pide al Señor... Claro, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Ok. Eso lo usa la iglesia católica. Nótese algo interesante, porque la iglesia católica, y por eso vemos que la ramera está sentada sobre la bestia. Y en el libro de Daniel, cuando nos habla del cuerno, que dice que desplazó a los otros 3 cuernos, no estamos hablando de escatología, pero dice que hablaba cosas blasfemas en contra de Dios, dice en el libro de Apocalipsis, y en contra de los que viven en el cielo. ¿Quiénes son los que viven en el cielo? Bueno, los santos. Entonces aquí vemos que la iglesia católica ha llevado a la adoración. Me imagino que la Virgen María y el apóstol Pablo y todos estarán horrorizados de que se están haciendo oraciones dirigidas a ellos, porque eso es blasfemia. Entonces dice y en el libro de Daniel dice que no respetará, dice, ni a lo que se llame, a nada que se llame Dios o sea objeto de culto. Al Dios de las fortalezas será su Dios, que es el Dios de los Mausim. Y eso es un término importante, entender el Dios de las fortalezas, porque de la misma manera que habían dioses, ídolos, y detrás de esos ídolos había un ángel caído, un Dios con minúscula sobre las naciones, eso es exactamente lo que ha ocurrido con la propagación de la Iglesia Católica. O sea, que detrás de cada santito... Bueno, ustedes no tienen lo que se llaman los santos patrones. Por ejemplo, La Habana, el nombre verdadero de La Habana es San Cristóbal de La Habana, y el santo patrón o patrono, como le dicen los españoles, el santo patrono de La Habana es San Cristóbal de La Habana, y ese es el nombre de hecho de La Habana. Ustedes tienen en Venezuela la Virgen de la Coromoto, que es la patrona de Venezuela, la Virgen de la Caridad del Cobre, la Virgen del Rocío. ¿Y qué son esos? Que están sobre las naciones. ¿Sabe qué son? No te sea algo interesante. La Iglesia Católica ha consagrado a naciones completas bajo el protectorado, la protección. Por eso dice en el libro de Daniel, el Dios de las fortalezas será su Dios. Y de hecho la Iglesia Católica enseña que estos santos que protegen les llaman así en la liturgia, fortaleza nuestra, ¿no? La fortaleza de la nación o del país, ¿no? María Auxiliadora, María del Socorro, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ok. ¿Eso es todo? Sí. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Permite que tenga cabida en nosotros, Señor, y que continuemos pensando sobre estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.